Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? En este viernes 22 de mayo del 2020 quiero traer para ustedes esta reflexión, el evangelismo personal. Hemos estado hablando en videos anteriores acerca del evangelismo, acerca de algunas cuestiones de evangelismo, y hoy quisiéramos tocar este tema basado en Juan 4 del 1 al 30. Es la historia de nuestro Señor Jesucristo que tuvo ese encuentro con la mujer samaritana. El evangelismo personal se debe hacer con amor y se debe hacer con pasión. Dos ingredientes muy importantes para que tú y yo podamos evangelizar a la gente uno a uno: amor y pasión, enfrentando las barreras que existen, y obtendremos resultados gloriosos. Si no nos desanimamos y seguimos adelante, seguimos enfrentando cada una de las barreras que se nos vienen presentando, obtendremos la salvación en aquellas personas que no conocen a Cristo Jesús. La conversación de Jesús, mis amados hermanos, con la samaritana demuestra la entrega al propósito del Padre. El Señor Jesucristo conocía cuál era el objetivo, cuál es el objetivo, cuál es el propósito del Padre: que todos lleguemos a la salvación, así como su deseo de conducirla a la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo tenía este amor y esta pasión que debemos tomar ejemplo en este encuentro que tuvo con la mujer samaritana. Punto número 1, una conversación poco común. Aquí tenemos el principio de la universalidad del Evangelio que necesita ser predicado. El Evangelio es para todos, y todos los que conocemos al Señor Jesucristo tenemos que evangelizar. El maestro es quien le pide agua a la samaritana, siendo él el agua de vida eterna. Ella se sorprende porque no esperaba que un judío le dirigiera la palabra. Por esta razón le manifiesta su sorpresa y su asombro. El racismo mantenía alejados a los judíos y a los samaritanos. En el versículo número 9 del capítulo 4 de Juan, precisamente ella hace una expresión y dice: ¿cómo tú? Es una pregunta que revela el orgullo de raza, que revela la rivalidad que había entre estas dos razas. La relación entre ellos distaba mucho de ser cordial entre samaritanos y judíos. Sin embargo, el maestro ignora esos prejuicios, esas rencillas culturales, lo mismo que tú y yo tenemos que hacer: ignorar, hacer a un lado todas estas pequeñas zorras, digámoslo así, que a veces no nos permiten poder continuar con el trabajo de evangelismo hacia los incrédulos. Según las normas rabínicas, Jesús no pudo hacer nada más repulsivo que hablar con aquella mujer samaritana. Él estaba arriesgando su reputación. Significaba casi el fin de su reputación de acuerdo a las normas rabínicas en aquel momento. Eso es una conversación poco común que tenía Jesús, un judío, con la samaritana. Punto número 2. Agua viva que sacia el alma. Jesús aprovechó la sed física de la mujer en medio de una región árida para explicarle su necesidad de transformación espiritual. Cada uno de nosotros debe buscar la manera, la forma y aprovechar cada una de las oportunidades que se presentan para introducir el Evangelio y para conducir la plática hacia lo espiritual. Con el ofrecimiento de agua viva, Jesús despertó el interés de la mujer. La mujer parece perpleja. ¿Cómo pretende llegar al manantial de agua?, se preguntaba ella, si es profundo y no tiene con qué sacar el líquido. Muy buenas preguntas y muy buena observadora la mujer. Por eso la mujer pregunta en el versículo número 11, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Jesús le explica en el versículo 14, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El Señor promete para todo aquel que quiera de esa agua, punto número 1, que quita la sed del alma, y punto número 2, otorga vida eterna. Esas son las promesas
que el Señor Jesucristo le hace a la samaritana al decirle que el que bebiere del agua que Él le daría no tendría sed jamás. La oferta es insólita. Agua de vida para no tener sed jamás. Sin pensarlo, la mujer 2 veces exclama y dice en el versículo número 15, Señor, dame de esa agua. Jesús, para alcanzar a su familia y pobladores de aquel lugar, le pide en el versículo número 16, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Verdad? Podemos ver aquí el agua de vida que le está ofreciendo y que le da, y que ella acepta también esta agua de vida en la cual ella ya no tendría sed jamás. Punto número 3. Dios transforma el fracaso en felicidad. Amén. Habiendo despertado el deseo de la mujer de tomar del agua de vida, súbitamente Cristo cambia, da un giro a la conversación, a la plática, y la llama y la lleva a llamar a su marido. Usted sabe y conoce que se desarrolla una historia muy interesante ahí cuando Jesús, precisamente después de ofrecerle el agua de vida, le dice, llama a tu marido. La confronta con la condición moral en la vida que ella vivía. Debemos tomar ejemplo de todo esto para cuando nosotros tengamos ese evangelismo personal, poder llevar a la gente, al inconverso, a ser confrontado con la realidad que vive. Jesús le revela hechos que solo ella conocía. El reconocimiento de la verdad es condición indispensable para poder recibir la gracia que Jesús ofrece al pecador. Definitivamente el inconverso debe reconocer su condición, debe reconocer verdaderamente la condición en la que está viviendo. Ella conoció que Jesús no solamente era un profeta, sino que era el profeta que Moisés predijo. Era el Mesías, estaba conociendo a ese Salvador. Y el versículo 26, precisamente Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, yo soy ese Mesías el cual tú estás comentando. Lo que parecía un fracaso lo convirtió en felicidad. Jesús puede transformar. Jesús tiene el poder y la capacidad para cambiar las vidas, pero esas vidas tienen que ser conducidas a través tuyo y mío para que puedan llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y el evangelismo personal es muy importante. Punto número 4. Transformados para transformar. Si tú no estás transformado, no puedes ejercer una transformación o ser parte de una transformación de alguien. Jesús se revela a la samaritana. Llegan sus discípulos. En el versículo número 27 llegan los discípulos, y en el versículo 28 menciona que la mujer abandona el lugar, pues el agua viva ya empezaba a dar fruto en ella. Podemos ver inmediatamente que esa agua de vida empezaba a refrescar el alma, el espíritu, el cuerpo de aquella mujer, y ella se retira de ese lugar. Dice el versículo 28, la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y cuenta lo sucedido. Comparte el encuentro personal que había tenido con Jesús. Inmediatamente a compartir el evangelio. El primer fruto de su fe se evidenció, se mostró al evangelizar. Este es el fruto, la característica de aquellos que ponen su fe y sus ojos en Cristo Jesús. Inmediatamente salen a predicar. Predica sin temor ni vergüenza, puesto que ha encontrado al Mesías. Su seguridad y felicidad terminó por convencer a las almas sedientas, y dice la Escritura que se convirtieron gran parte de aquellas personas. Si Jesús está en nuestro corazón, no te quedes con el agua de vida.
comparte el evangelio, comparte, haz un evangelismo personal, haz una cita con alguien, invítale un café, invítalo a platicar, a poder conversar y llévalo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, mis amados hermanos, el testimonio personal todavía es el medio que Dios utiliza para que el pecador sea salvo. La plática entre Jesús y la samaritana fue puro y efectivo evangelismo personal, del cual tú y yo podemos tomar ejemplo. Aunque tengamos dificultades al evangelizar, la gracia del Señor triunfará. Te invito a que este día no pase desapercibido en tu vida y puedas comunicarte con alguna persona para poder predicarle las buenas nuevas. Hasta la próxima, que Dios te bendiga más.